Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un buen consejo. En este día quiero compartir contigo una porción de la escritura que se encuentra ahí en primera Corintios, capítulo 2. Te voy a estar leyendo a partir del versículo 5 hasta el 9. Dice así la palabra de nuestro Dios. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Eh, Te voy a leer también el 10. Dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Hasta ahí. Qué interesante. En este día el buen consejo eh, lo titulé Dios se revela. Eh, si entendemos o queremos entender el concepto de revelar o revelación, o qué es revelar, casi siempre, más antes, cuando no había tanta tecnología o tanta cosa digital, este, pues, bueno, creo que aún los fotógrafos todavía usan este método de revelado. Tienen su sistema de cómo revelar las fotos que ellos toman con su cámara, las diferentes cámaras que ellos usan. Y el revelado, este, te digo, todo el sistema, pues no sé hablar, no sé del tema, pero usan mucho esa palabra, revelar, que revelar esas fotos que están ahí ocultas en esa cámara, esas imágenes guardadas, y las llevan a un cuarto, a un proceso en el cual ellos sacan ese rollo de película, y, y, y mediante ese proceso que ellos conocen, este, eh, esas, esas imágenes guardadas pues las traen a la luz, las hacen visibles a través de un papel, un material que ellos usan, y de ahí que es revelar, es la palabra revelar, cuando algo guardado, ¿sí? Se lleva, se hace visible, ¿sí? Se saca a la luz. Pero en esta mañana pues vamos a hablar eh, de lo que estábamos leyendo. Este, Me quiero enfocar eh, en, pues en esos versículos. Antes bien, en el 9 principalmente, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para que los que lo aman. De esas cosas que Dios revela, esas cosas que ni un ojo, ni si han escuchado, son las que eh, Dios ha preparado para aquellos que lo aman. Te decía, la revelación es una manifestación, una visión, una señal. Dios revela una verdad secreta. Dios se revela al hombre, pero no a cualquier persona. Dios se revela a sus hijos. Aquí habla que Dios se revela a sus hijos. Sí, en esta porción de la escritura, Dios se revela a quienes lo aman. Sí, eh, toda la Biblia
La Biblia en sí sabemos que es Dios mismo hablando. Dios se revela a la humanidad a través de un plan salvador, de salvación para la humanidad. Sí, Dios se revela y Dios usa, inspira a los diferentes hombres que Él escoge, temerosos de Dios, temerosos de Él, escritores, los cuales a través de su palabra se plasma, Dios se revela a través de estos hombres, esas mentes, y Dios se manifiesta, se hace manifiesto, les da esa inspiración, esa iluminación para que escriban ese mensaje que Él quiere dar y darnos a nosotros, la humanidad, al creyente, al hijo, al que es hijo de Él. Y está al alcance, bueno, su palabra está al alcance de todo aquel que quiera saber de Él, ¿verdad? Que quiera conocer su voluntad. Pero esto que estamos leyendo, esto que estamos viendo, dice el versículo 9, cosas que ojo no vio ni oído oyó, ¿sí? Dice, Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Muy bien. La revelación espiritual que nos habla aquí, su palabra nos dice que Dios es espíritu, ¿sí? Y que nosotros para poder entender esto, es a través del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Dios se revela o se da a conocer o se descubre lo que Él quiere revelar a sus hijos, su voluntad, por medio de su Espíritu Santo es que Él se comunica con nosotros, sus hijos, ¿sí? Y dice, claro que Dios toma la iniciativa y hace manifiesto, ¿sí?, su voluntad a sus hijos. Y muy bien. Pero vamos a irnos desde el versículo 5, de ahí de 1 Corintios, ¿sí? Primeramente dice, es necesario para nosotros saber o entender, y aún no logramos entender todo, porque Dios se revela, y aunque usted y yo leamos la Biblia 1, 2, 3, no sé cuántas veces usted la ha leído completamente, no alcanzaríamos a entender todos los misterios, los secretos que Dios pudiera tener ahí. Podemos a veces leer y no siempre se nos revela todo a profundidad. Dios siempre está hablando de una manera u otra y se revela en el tiempo, la manera, cuando Él quiere, ¿sí? Hay misterios, que hay pasajes en la Escritura que no logras entender o no lograrías, no sé cuándo. Cuando Dios quiera, Él se revela su voluntad, revela el verdadero propósito, el verdadero plan, su mensaje, lo que Él tiene ahí oculto. Pero todo esto es claro que a su tiempo Él lo va a dar a conocer, esos misterios. Y dice el profeta Amós 3:7, porque Dios no hará nada, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Claro que tarde que temprano Dios da a conocer, pero esto es por medio no de la sabiduría, no vamos a entender su palabra, no vamos a entender la Escritura, créamelo, porque mucha gente
ha querido leerla como cualquier libro, y esto no es así. Solamente a través con el poder de su Espíritu Santo en nosotros es que Dios va a traer esa iluminación, Dios va a traer esa revelación, Dios se va a revelar a sí mismo a través de su palabra, y es solamente a través de su Espíritu Santo, no por sabiduría humana, no por el que yo diga, no, pues yo me voy a proponer y yo voy a leer porque yo quiero entenderla. Créame lo que no, aunque usted lo intente, va a haber muchas cosas que no va a lograr, porque eso solamente se logra a través de la guianza del Espíritu Santo. ¿Sí? Dice San Juan 3:34 en la parte A, dice, porque el que Dios envió, al que Dios envía, ¿sí? Al que Dios escoge, ese va a hablar palabra de Dios, ¿sí? Es ahora sí que Dios escoge, Dios aquellos que le aman, aquellos que le sirven, Dios ha escogido, ¿sí? Para revelar su mensaje, para dar su palabra. Y Dios se revela a través de sueños, a través de visiones, sí. Su palabra también nos enseña, pero Dios se revela a través de su palabra, que son las Sagradas Escrituras, ¿sí? Y te decía ahí a partir del versículo 5, la revelación por el Espíritu de Dios, primeramente dice, el apóstol Pablo aquí hablando a los corintios, de Corinto, ¿sí? Cuando él va y les comparte el mensaje, ¿sí? Pablo, un siervo de Dios, escogido por Dios para llevar su mensaje, para dar a conocer el plan redentor a los de Corinto. Pablo aquí está hablando, ¿sí? Y vamos que conocemos que Pablo era una persona preparada, si podemos decir, con un nivel académico súper alto, pero aún así él no estaba haciendo alarde ni uso de esto, ¿sí? Porque aquí lo dice, dice, no fui a ustedes, desde el versículo primero ahí del capítulo, dice, no fui a ustedes con excelencia de palabras, ¿sí? O sea, en otras no estaba haciendo uso de ese conocimiento secular, o dice, o con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber. Hay una cosa bien importante. Muchas veces cuando una persona va a platicar con alguien más o a entrevistar a alguien más, a veces quieren conocer los antecedentes de la persona a la que van a entrevistar. Pero en este caso, dice Pablo, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna. O sea, no, eso no era lo importante, tal vez conocer el trasfondo tal vez de las personas, sino simplemente lo que él categóricamente y específicamente fue a compartir la verdad del Evangelio, sino dice a Jesucristo. Dice, y estuve con ustedes, sí, dicen, con debilidad y mucho temor. No era algo fácil llevar el mensaje a un pueblo, tal vez cuando tú vas a hablar por primera vez, en este caso a lo mejor no es fácil hablar de repente ante un pueblo, entre gente, porque no sabes cómo te van a recibir, y había cierto ese temor en el apóstol Pablo, y ese hasta temblaba así. Pero dice,
mm, ni, ni trató de usar ese mensaje de persuasión con humana sabiduría. Dice, no era por la elocuencia de su preparación académica, ni sino con demostración del Espíritu y de su poder. El Espíritu de Dios que estaba en Pablo, ese poder de que Dios operaba en Pablo, era en el cual Pablo se movía, ¿sí? ¿Para qué? Dice, para que su fe de ustedes no no esté fundamentada en la sabiduría de los hombres, ¿sí? Para que esa fe que estaba siendo cimentada, ¿sí? Fuera en Jesucristo, en el poder, ¿sí? En el poder de su nombre, en el poder de sus hechos, ¿sí? Para que dice, eh, esa era la idea, esa era la intención, ¿sí? Pero esta sabiduría de la cual Pablo hablaba era una sabiduría espiritual, ¿sí? Dice, una sabiduría de parte de Dios, una sabiduría oculta, una sabiduría que solamente era la única manera de poder a través de esta sabiduría, ¿sí? Que Dios provee para sus hijos, para aquellos que le aman, para aquellos que han sido llamados, esa sabiduría no humana, como te vuelvo a repetir, sino sabiduría de Dios, ¿sí? Esa era la sabiduría que Pablo decía, es la que nosotros hablamos, ese denuedo, esa autoridad al hablar la palabra, el mensaje, no era porque la elocuencia ni porque era un sabelotodo, sino que Pablo estaba reconociendo que era la sabiduría de Dios en él, el poder de Dios en él obrando y fluyendo, ¿sí? Y esa era la sabiduría, ¿sí? Esa sabiduría de Dios, esa sabiduría, ¿sí? Era la que la que lo estaba haciendo hablar al apóstol Pablo, ¿sí? Dice, esa sabiduría de parte de Dios. Hablamos sabiduría a los que ya entienden el mensaje de Dios, ¿sí? Eh, el mensaje que compartía Pablo, dice, el mensaje que compartimos viene de parte de Dios. Tengan la seguridad y la certeza que hablamos de parte de Dios. No es algo de nosotros, es de parte de Dios. Un mensaje que Dios estaba revelando, ¿sí? Y que Dios se quería revelar. Dios quería revelar sus planes. Dios, es más, Dios ya tiene preparadas, ¿sí? Cosas, planes, propósitos y que no van a ser reveladas, no se van a dar a conocer, ¿sí? Eh, esos planes, esos propósitos, esos secretos, esos misterios, ¿sí? Que están ahí desde antes de que el mundo fuera fundado, dice, pero Dios las ha querido y las quiere manifestar, ¿sí? Y las quiere dar a conocer a nosotros sus hijos, a nosotros aquellos que Él ha escogido, aquellos que decimos que amamos a Dios. Dios ha escogido a esos instrumentos para revelarse, para revelar ese mensaje, ¿sí? Esos planes, esos propósitos y dar a conocer, ¿sí? Eh, eh, ese mensaje de poder. Dice, cosas que ojo no vio. ¿Qué cosas nuestros ojos no han visto? ¿Qué cosas nuestros oídos no han oído? ¿Qué cosas? ¿Sí? Esas son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Muchas veces te digo, nuestra mente, en nuestra sabiduría natural, en nuestra mente natural, humanamente a veces no podemos discernir, no podemos entender. Solamente a través del Espíritu de Dios
y con esa comunión con el Padre, y aquellos que amamos a Dios, aquellos que nos llamamos hijos de Dios, esas cosas son las que Dios ha preparado para nosotros sus hijos, ¿sí? Dios se revela, Dios da a conocer sus planes, sus propósitos para aquellos que le aman. Cosas que nadie jamás pudo ver, ni escuchar, ni imaginar. Dios nos dio a conocer todo por medio de su Espíritu, ¿sí? Porque el Espíritu de Dios es el que lo examina todo, aún los secretos más profundos de Dios. Él lo sabe todo. Pero son esas cosas, esos misterios, te digo, que solamente los vamos a lograr a entender en el tiempo de Dios. Cuando Dios quiera, Dios se va a revelar esos misterios. Y están listos, están hechos, ¿sí? Y Dios los hará conocer por instrumentos como tú y como yo. Pero todo esto, mis amados hermanos, dependerá de nuestra expectativa. ¿Qué tan expectante estás a lo que Dios quiere hacer? La voluntad de Dios siempre es agradable y perfecta, y Dios siempre se quiere dar a conocer, y Dios siempre quiere venir a enseñarnos, pero dependerá de nuestra expectativa, de nuestra búsqueda constante, de nuestra comunión con nuestro Padre y de su Santo Espíritu que está en nosotros, que podamos alcanzar todas estas cosas. Son para nosotros, ya están, Él ya las tiene para nosotros. Son para los que aman o amamos a Dios, ¿sí? Son para aquellos que se deleitan en su presencia. Son cuando pasas, para aquellos que les gusta pasar tiempo en comunión con nuestro Dios. Dios se revelará, Dios hablará a través de sueños, a través de visiones, a través de su palabra, a través de los medios que Él quiera, ¿sí? Y podrás experimentar su presencia, podrás experimentar eso nuevo, ¿verdad? Que Dios quiere revelar, ¿sí? Que Dios quiere dar a conocer y te quiere usar a ti. Dios se revela, Dios sigue hablando a su pueblo, y todo esto es para la honra y gloria de su nombre, para dar a conocer su poder, para dar a conocer su grandeza, para que nuestra fe se afirme, ¿sí? Para que crezcamos en Él, ¿sí? Y sobre todo para aquellos que nunca tal vez no han hecho su decisión por Dios, puedan ver a través de ese poder de Dios, a través de las maravillas, los hechos gloriosos de Dios, puedan ver que el Dios que nosotros servimos es el Dios todopoderoso, Dios que hace milagros, que hace maravillas. Y te digo, Dios se quiere revelar, Dios se quiere revelar. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, ¿sí? Y pues, mis amados, esto es, como siempre te digo, son temas muy, muy extensos. Yo nomás te toco así por encimita. Pero Dios se quiere revelar a sus hijos, ¿sí? Dios quiere hacer algo nuevo, Dios quiere volver a hacer, quiere rehacer, quiere reconstruir, quiere recuperar, quiere que hacer cosa nueva en nosotros, revelarse a su pueblo, revelarse a su iglesia, ¿sí? Que estemos a la expectativa, siempre con esa hambre, con ese anhelo, con ese deseo de esa búsqueda constante de Él. Y Dios va a responder a esa hambre, a esa búsqueda, ¿sí? Busquemos la guianza del Espíritu Santo, busquemos que sea Dios que se revele a través de esa sabiduría, no humana, sino esa sabiduría que viene de lo alto, que es de parte de Él, ¿sí? Aquí a veces esta falta de sabiduría, dice el proverbista,
si a alguno está falta de sabiduría, pero esta sabiduría va mucho más allá, mucho más profunda. Esta sabiduría que viene de Dios es para que podamos entender esos misterios, podamos entender esas revelaciones que Dios quiere, que las entendamos, las mastiquemos, si lo puedo decir así, y las demos a conocer, ¿sí? Porque nosotros solamente somos instrumentos. Son temas muy profundos, pero pues no nos queda más que seguir escudriñando su palabra, seguir aprendiendo su palabra, y en la medida que nosotros busquemos, Dios se va a ir revelando, y Dios nos va a ir enseñando, y Dios va a ir dar a conocer sus planes y sus propósitos para nuestra vida, para su iglesia, para su pueblo. Dios te bendiga, y como siempre te digo, vamos a seguir echándole muchas ganas. Bendiciones.